¿Innovar en la construcción es posible? En InnoInvest fomentamos la investigación, el desarrollo y la innovación en productos y servicios energéticos para la edificación. Todas las empresas extremeñas y del centro y alentejo portugués que forman parte de InnoInvest conforman un tejido empresarial fuerte, fruto de la cooperación transfronteriza que les permite ser más competitivas y mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes y optar a nuevas contrataciones. La inversión en innovación es clave en un área en auge como es la rehabilitación energética. Esto no sería posible actuando de forma independiente. Sí es una realidad gracias a la colaboración entre centros de investigación y las empresas de la región Euroace. Actualmente, somos 15 entidades socias de Extremadura y Portugal. Para ser una empresa colaboradora, solo has de rellenar el formulario que encontrarás en el portal web innoinvestproject.eu. Así, podrás recibir formación gratuita en las áreas tecnológicas de InnoInvest, asesoramiento para implementar los servicios I+D+I en tu empresa y catálogo de servicios o participar en la licitación para los prototipos creados por InnoInvest. Un escaparate céntrico para que los demandantes te encuentren cuando solicitan estos servicios de rehabilitación energética. Una oportunidad única para hacer crecer tu empresa. Estarás constantemente informado de las novedades. Unimos oferta y demanda en materia de construcción sostenible energéticamente. Tienes a tu disposición 40 centros de investigación en I+D en la región Euroace. Un estudio sectorial transfronterizo de capacidades I+D+I de los productos y servicios de 400 empresas. La plataforma InnoInvest para el asesoramiento y gestión energética de edificios. Hemos analizado 200 empresas y 750 edificios. Conocemos cuál es su demanda y analizamos cuáles de nuestras empresas asociadas pueden prestarle servicios. Estudios energéticos y un plan de empresa para 200 empresas. Realizaremos acciones de formación y capacitación para 100 empresas y o 120 profesionales pertenecientes a InnoInvest. Crearemos 6 prototipos de reformas de edificios en los que podrás ser invitado a la licitación. Llegó el momento de innovar, de crecer, de construir juntos un futuro más fuerte para nuestras empresas y mejorar los procesos de construcción y edificación en materia de rehabilitación energética. InnoInvest impulsa el I+D+I en productos y servicios energéticos gracias a la cooperación empresarial. Únete. ¿Innovar en la construcción es posible? Innovar en la construcción energética es una realidad gracias a ti y a InnoInvest. Este vídeo ha sido cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del programa Interreg V A España-Portugal POPTEC 2014-2020. Síguenos en redes sociales. Te esperamos. Entra ahora en nuestra web y forma parte de InnoInvest. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a esta jornada que pertenece a la capacitación del proyecto InnoInvest, que se refiere a la promoción de inversión empresarial en innovación de productos energéticos para edificación. Esta jornada la estamos haciendo de forma presencial en la Escuela Politécnica y también la estamos haciendo online y quedará grabada para todos los interesados. Esta capacitación se ha preparado a través del grupo de investigación RoboLab en su área de edificación, el área de Smart Construction, Sustainable Smart Construction de la Universidad de Extremadura. Os voy a contar en 5 minutinos qué consiste el proyecto y empezamos directamente con las jornadas que teníamos programadas en el programa. Bueno, este proyecto es un proyecto que empezó en junio del 19 y terminará este año a finales de año, en diciembre, con lo cual todavía tenemos que darle un empujoncito, lo veréis luego en el prototipo. El área en que está desarrollado es un área de Interreg, de cooperación... Uy, se me acaba de ir, a ver.
A ver, perdonad, que usa el ratón. Bueno, es un área de cooperación de Portugal, Extremadura, la zona centro alentejo de Portugal y la zona y en España la zona de Extremadura. Y pertenece al eje de crecimiento inteligente a través de cooperación transfronteriza para el impulso de innovación. Las prioridades de inversión de estos proyectos pues tienen que ver con innovación, con colaboración de empresas, con agentes de formación, centros de desarrollo, educación superior como la universidad, y se trata de obtener productos innovadores, en este caso en el área de eficiencia energética. El objetivo específico que tiene el proyecto es mejorar la participación del tejido empresarial en los procesos de innovación, actividades de I+D+I para más cercanas al mercado. Estos son todos los socios que hemos participado, que estamos participando ahora mismo para poder desarrollar este proyecto. Como os he dicho, hay parte de centros de investigación, como puede ser Intromax con la Universidad de Extremadura, y luego también hay parte de la administración. De la Junta de Extremadura está la Dirección de Arquitectura y la Dirección de Urbanismo y Ordenación del Territorio y AGENES. Y luego, aparte de eso, pues pertenecen también empresas. El éxito del proyecto es que cooperemos también con empresas que están trabajando en estos sectores. Están ASINET y ASEMIET, que son asociaciones de instaladores eléctricos, telecomunicaciones y temas de energía, en temas de construcción PYMECON, o portugueses NERE y NERPOR. Y también está Premetal. Esos son todos los socios que estamos participando en el proyecto. Bueno, las problemáticas que acometen estos proyectos es el problema del tejido empresarial de esta región. Son regiones que no están muy avanzadas, no tienen mucha innovación, entonces se dedican sobre todo a promocionar esta zona para que el tejido empresarial aumente, y también las infraestructuras. Los retos son pues conseguir un perfil innovador y bueno, que hay una baja articulación en innovación, que se desconocen los centros de investigación, con lo cual las oportunidades que establece este proyecto en concreto es realizar un catálogo de capacidades, que lo podéis encontrar en la página web, qué podemos hacer en esta región, estudiar el potencial sectorial que podemos tener, a qué podemos llegar. Se ha realizado un plan Innoempresa con 200 empresas que está acompañando a las empresas para el desarrollo, y luego pues se han realizado unas acciones de prototipado, que es el que vamos a enseñar al final de la jornada. Bueno, este es el objetivo general, específicos y la contribución. No los voy a leer, al final os hemos dicho que es impulsar la I+D+I en el tejido empresarial, teniendo en cuenta la aportación tanto de las empresas como de los equipos formadores de la universidad o centros de formación. Los dos módulos que vamos a desarrollar, hoy es el módulo 7, próximo jueves es el módulo 8. El módulo 7 tenemos 3 ponencias que vamos a empezar ahora mismo. Vamos a dejar un tiempo para preguntas. También los que estáis online, si queréis hacer alguna pregunta a través del chat, las recogeremos y también las contestaremos en ese tiempo, después de las 3 ponencias. Y al final del todo, pues me parece muy interesante, vamos a recorrer las instalaciones que se han instalado en este edificio respecto a la automatización y control. Vamos a ver dispositivos, sensores, actuadores, vamos a ver cómo se están ahora mismo visualizando los datos, vamos a ver todas las pantallas a tiempo real que se está recogiendo. Hay, no sé, 500 sensores ahora mismo en Politécnica, entre radiadores de persianas, estamos actuando sobre monitorización de persianas, sobre actuación de radiadores, sobre sistema de intercambio de calor o de aire. Entonces, bueno, pues los que estáis hoy aquí vais a aprovechar la visita, los que no estáis, sí que os emplazo a que el próximo jueves vamos a repetir la visita sobre las 12:30, y bueno, pues yo creo que es interesante, si no estáis hoy aquí, a lo mejor que podíais intentar estar la semana que viene, y bueno, podríamos resolver consultas sobre comunicaciones de dispositivos o temas de configuración que podáis tener las empresas o alguna otra pregunta. Bueno, vamos a dar paso a la primera ponencia. Os presento a Pedro Núñez Trujillo, y yo creo que puedes compartir. Espérate, te la voy a buscar. Bien, buenos días. Bueno, gracias Beatriz por la presentación. Soy Pedro Núñez, soy ingeniero de telecomunicación, soy profesor de esta escuela y soy miembro del grupo RoboLab de robótica, visión artificial y edificación, ¿vale? Lo que quiero contar, bueno, yo creo que la jornada ya la ha comentado Beatriz,
es una jornada donde el objetivo principal al final va a ser, aparte de formaros y capacitaros en las tecnologías de las que vamos a tratar, es enseñaros el prototipo de sistema inteligente que hemos desarrollado aquí, sobre todo para la eficiencia energética, ¿vale? Es uno de los objetivos principales del proyecto y yo creo que es muy interesante para todos los que estáis atentos a esta jornada de capacitación, pues aprender un poco lo que vamos a ver entre esta jornada y la del próximo jueves. En mi caso, como ingeniero de telecomunicación, voy a contar un poco la parte relacionada con sensores, actuadores y el sistema de control, ¿vale? ¿De qué? De un sistema de automatización, de sistemas de climatización, de aire acondicionado, perdona, ¿cómo estás? Ventilación y climatización. Mucho mejor ahora. Vale, gracias. Y entonces vamos a contar eso, ¿no? Lo que es un sistema que evidentemente tiene que capturar datos de la naturaleza, de lo que nosotros queramos medir. A continuación queremos actuar sobre el sistema porque queremos ser eficiente y entre medias pues tendremos un sistema de control que es el que decide un poco todo, ¿no? Esto está muy relacionado con la domótica y yo creo que es la primera palabra que se nos mete en la cabeza cuando hablamos de sensores, domótica, pero es algo más, ¿vale? La domótica es un término que está muy bien y que es un término que en los 90, 2000 empezó a funcionar, pero evidentemente ya estamos hablando de sistemas mucho más complejos en lo que no solo es actuar sobre algo concreto o avisar o confort, sino algo mucho más, ¿vale? Como vamos a ir viendo. Bien, bueno, lo primero de todos estos sistemas de ventilación y climatización que queremos automatizar es poder clasificar, ¿no? Estos sistemas, ¿no? Como esto es una jornada de capacitación y vamos a empezar a formaros, pues quiero hablaros un poco de este tema, ¿no? E intentar relacionarlo siempre con el prototipo que estamos haciendo. Bien, el primero de ellos es los dispositivos que vamos a utilizar, qué tipo de propiedad van a tener, ¿no? Si son privativos, si son propietarios, o sea, si pertenecen a una organización, a una empresa que los ha desarrollado, que normalmente pues están asociados a esa empresa y entrar en ellos y utilizar esos datos puede resultar complicado, incluso imposible, o datos abiertos o sensores abiertos o sistemas abiertos que nos permiten a nosotros como investigadores, a otras empresas, utilizar esos sensores e integrarlos en sus propios sistemas, ¿vale? Esa es posiblemente la primera clasificación. Luego, en cuanto a nivel jerárquico, podemos tener sensores o dispositivos que trabajan de forma centralizada, con lo cual hay un sistema, un nodo central que recoge todos esos datos, que piensa sobre ellos, y otros que son descentralizados, es decir, cada dispositivo va más o menos utilizando los datos con varios módulos de control independiente. Evidentemente todos son señales, ¿vale? Aquí es donde, como ingeniero de telecomunicaciones, me explayaría, pero vamos a enfocarnos solo en tres cosas, ¿no? Las señales, que es lo que yo cojo y lo que yo quiero transmitir, pues ahí tenemos señales que van a ir a través de líneas de baja tensión y vamos a trabajar con portadoras para embarrar las señales por ahí, o vamos a utilizar cables específicos, la fibra, vamos a utilizar cables metálicos, el cobre, cables de pares, donde mandar la información de esos sensores, o muchos de ellos, la mayoría actualmente que utilizamos en la escuela, muchos de ellos son inalámbricos, ¿vale? Que directamente mandan a través de tecnología inalámbrica, ya sea Wi-Fi, LoRa, Zigbee, Bluetooth, las tecnologías típicas inalámbricas, sobre todo LoRa y Wi-Fi son las que estamos utilizando en este prototipo, envían datos a un nodo, ya sea central o descentralizado, en función de lo que tengamos, ¿vale? ¿Para qué utilizamos estos sistemas automáticos? Bueno, pues las aplicaciones son muy básicas, ¿no? Y la domótica posiblemente se basaba en el confort. Yo quiero llegar a casa y con un botón subir las persianas, bajar las persianas, yo manualmente. También a lo mejor para ahorrar energía podemos utilizar estos sistemas, ¿vale? Yo quiero ahorrar energía, estamos en un mundo que tenemos que tomar conciencia del sistema, del mundo en el que estamos, y es importante que nuestros edificios, nuestras viviendas sean lo más eficiente posible. Pues podemos utilizar sensores y actuadores para todo este tipo de cosas, ¿no? Aquí tengo algunos ejemplos para control de climatización, temperatura, humedad, presión, flujo de aire, el flujo del agua, ¿vale? En nuestro prototipo, como veréis, tenemos sensores, ya ha dicho Beatriz que son más de 500, en los que estamos repartidos. Tenemos datos muy antiguos, ¿no? O sea, antiguos, relativamente, posiblemente antes de que algunos de los que estáis aquí hayáis empezado a estudiar en esta escuela, pues ya tenemos datos capturando de consumo energético y consumo de agua. Y eso ya veréis que tiene su utilidad. También tenemos sensores, o hay sensores que podemos utilizar en nuestros edificios y viviendas para el control de la iluminación, pues detectar también si hay presencia, que se enciendan las luces, cosas que estáis seguramente acostumbrados a ver en edificios y que a lo mejor a veces ni os dais cuenta que están ahí, pero están ahí, ¿vale? También para el control de persianas.
hasta ahora, como he dicho, nos interesa darle un botón y que se suba la persiana, ¿vale? Pero podemos intentar que todo esto sea automático, que es un poco el objetivo de esta jornada, explicaros cómo se podría llegar a hacer estas cosas. Luego hay otros que pueden ser dispositivos que nos permitan programar el cierto funcionamiento, la activación o no de ciertos funcionamientos en función del horario, ¿no? Y podemos programarlo. Controlar la iluminación exterior, pues también si tenemos información meteorológica o tenemos información de qué hora del día es, podemos gestionar cuál es cómo podemos activar o desactivar esos elementos, ¿no? Y ahí estamos hablando de confort y evidentemente estamos hablando también de ahorro energético. Bueno, todos estos tipos de ejemplos se complementan también con la seguridad, ¿vale? La seguridad es algo que también vamos a tener en cuenta y que posiblemente en nuestros edificios futuros pues ya vamos a tener integradas, ¿no? Detectar intrusiones, ya sea con sensores de presencia, de apertura, rotura de cristales, todo eso hoy en día, que estamos en la explosión del IoT, del Internet de las cosas, hoy en día todo esto hay sensores para cualquier cosa, solo tenéis que bichear un poco por Internet y estoy seguro que encontráis un montón de sensores para un montón de aplicaciones, posiblemente la que todas se os ocurra, ¿no? Alarmas, simulación de presencia, luces, etcétera, etcétera. Bien, los elementos básicos de un sistema de automatización, pues más o menos podéis entenderlo. El primero, alguien tiene que percibir la naturaleza, los cambios en la naturaleza y pasar esos datos, esos cambios, normalmente en mundo continuo, a un mundo analógico digital, donde yo voy a tener información de esos cambios. A continuación, voy a querer actuar sobre la naturaleza. O sea, si yo tengo calor aquí, puedo darle al botón y ser yo el que lo haga, pero me encantaría que lo hiciera de forma automática. Y ahí tiene que haber algo o alguien que actúe, ¿no?, sobre la naturaleza, ¿vale? Sensor, actuador. Y entre medias, pues ya el cerebro, ¿no? Tenemos el control de ese sistema, ¿vale? Que es un poco lo que vamos a contar con el prototipo que tenemos en la escuela, ¿vale? Aquí abajo tenéis un poco el diagrama de lo que queremos. Sensores, actuadores y un sistema de control. Bien, sensores, montonazo. Yo recuerdo cuando estudié en Málaga la universidad, el profesor de sensores nos dijo una frase que a mí se me ha quedado. Y es que el sensor perfecto no existe, ¿vale? O sea, si yo quiero medir la temperatura, siempre va a haber una resolución y siempre va a haber unos fallos, vamos, que el sensor perfecto no existe. Y si existe, que es lo que él dijo, sería muy caro y no lo querríamos, ¿vale? Entonces tenemos que partir de que la naturaleza es continua, que vamos a tener un sensor que captura los datos, pero que el sensor no es ideal, ¿vale? Y no, si fuera ideal no lo queremos sensores que podamos integrar en nuestros equipos, en nuestros sistemas y que sean relativamente baratos y que no encarezcan lo que sería el sistema completo, ¿vale? Entonces aquí sensores hay la barbaridad, es todo lo que quieras. Características de los sensores, pues os podéis también imaginar. De salida, el tipo de salida que da, pues podemos tener sensores binarios, simplemente un 0 y un 1, que sería un abierto, cerrado, hay alguien, no hay nadie, vamos, simplemente dos estados. Analógicos, por ejemplo, si la naturaleza es analógica, si yo estoy hablando y esto es un micrófono, el micrófono, no sé si lo sabéis, yo estoy hablando, perturbo el aire, las partículas se propagan, el micrófono tiene una membrana que se mueve con el movimiento del aire, ese movimiento se traduce en una corriente eléctrica y la corriente eléctrica va por el cable y se manda. Esto es una voz analógica, pues igual con la temperatura. La temperatura cambia, aunque lentamente o depende de la hora del día, va cambiando de una curva analógica, pues tú tienes un sensor que modifica la resistencia en función de la temperatura, la corriente cambia, por tanto hay un cambio que sigue el cambio de la temperatura y es una señal analógica. Luego también tenemos señales digitales, yo puedo tener esta voz que es analógica y tener aquí un conversor analógico digital con una serie de bits, una resolución y ahí tenemos una señal digital, ¿vale? Pues dependiendo del tipo de sensor, tipo de salida, pues tenemos binarios analógicos digitales. Podemos tener elementos que son pasivos, activos, si necesitan o no alimentación. Luego, dependiendo del parámetro detectado, pues podemos tener variables físicas, químicas, ¿no?, calidad de agua, calidad de aire, ambientales, por ejemplo, o elementos mecánicos, apertura y cierre. O sea que al final, dependiendo de lo que yo quiera medir en la naturaleza, pues utilizaré un tipo de sensor u otro. Y la funcionalidad, aunque aquí hay 3, evidentemente luego hay otras muchas, ¿no?, las que queráis, otra de entretenimiento. O sea, hay sensores que al final nos dan un poco de funcionalidad en función del sensor que sea, ¿no? Si nos metemos a nivel tecnológico, de una hoja de característica típica de un sensor, pues lo que nos vamos a meter, nosotros como personas que vamos a trabajar en edificación, pues sería ver
como qué señales nos dan, ¿no? Señales que pueden ser analógicas, entre 0 y 10 voltios, 5 voltios, si nos fijamos en la corriente 0,20 miliamperios, de entre 4 y 20, simplemente una apertura y cierre, 0,1, o un interruptor, simplemente si está abierto o cerrado. Vamos, al final, si va a utilizar un protocolo como Modbus o otro protocolo estándar, o sea, al final tú coges la hoja de características del sensor y en función de esta hoja de características pues planteas la instalación, ¿no? Es un poco la idea. Y luego las medidas. Las medidas, aparte de lo que hemos comentado anteriormente, las medidas es lo que decía, el sensor ideal no existe, con lo cual realmente yo tengo que fijarme en esa medida. Yo no quiero un sensor que mida una temperatura de 1000 grados porque nunca voy a llegar. Tengo unos rangos de temperatura que tengo que medir. En función de lo que yo quiera establecer en mi sistema, pues cogeré un sensor u otro, ¿vale? Hay variedad de sensores, muchos para las mismas cosas, simplemente ajustas, ¿no? La resolución del sensor, la precisión, el tiempo, la repetitividad, la linealidad del sensor, ¿vale? Normalmente intentamos trabajar en la parte lineal del sistema, pero el sensor, cuanto más lineal, más caro. Pues, al final tú te ajustas un poco a las características económicas y a las características de la propia señal, ¿no? Bueno, aquí tengo una colección de sensores que se utilizan normalmente en edificación o para seguridad, confort o eficiencia, y que algunos de ellos vais a ver directamente en el prototipo dentro de un rato, ¿vale? Bien, el principio, por ejemplo, este sensor, que aquí vemos una cámara integrada, es un sensor de presencia, ¿vale? Detectar si hay o no presencia en el sistema. Fijaros, aquí que tiene una cámara integrada, bueno, aquí la salida puede ser 0 y 1, ¿vale? Puede ser simplemente detectar o no que hay persona, y podemos tener un comportamiento reactivo, ¿vale? Ya lo enlazo con el sistema de control. O sea, aquí hay dos sistemas de control, o sea, uno reactivo, que sería como lo hacen los animales, reacción-reacción. Yo detecto a alguien, pues activo directamente una luz para que se encienda la luz y así tengo una cierta seguridad, o no me voy a caer, o un cierto confort o eficiencia energética. Pero podría tener un sistema centralizado donde esa información llega a un sistema de control y, conociendo todo lo que ocurre en ese edificio, en ese momento, en esa sala, actuar de una determinada forma u otra, ¿vale? O sea que al final el sensor únicamente me da un 0 y un 1 y la actuación pues será lo que yo decida, si a nivel reactivo o a nivel deliberativo. Por ejemplo, aquí activamos la iluminación para confort y bienestar, o por ejemplo por seguridad, detectar una intrusión y hacer una llamada a un sistema de alarma, ¿vale? Que es un poco lo que comentaba, todo lo que quieras complicar el sistema. Bien, esto es lo que comentaba, ¿no? Aquí tenemos otros sensores de detección de una intrusión, ¿vale? Que podemos tener en nuestra vivienda, en nuestro edificio. Tenemos rotura de cristal, vibraciones. Si yo noto que algo está vibrando es porque algo está pasando, no debería estar notando nada. Apertura de ventanas con un simple relé, ver si está abierto o cerrado. O presión para el suelo, o sea, simplemente unas células de esta que modifican la resistencia en función del peso, pues al final modifica la corriente y eso manda una señal. Y lo que digo, o sea, puedes a nivel de software diseñar reacciones o actuaciones sobre el sistema en función de estas entradas. Bueno, como veis hay algunos, aquí se ven algunas marcas y hay fabricantes concretos. Si tú entras en esos fabricantes, la información que te das es propietaria. O te dan una aplicación móvil que está de moda y al final tienes 100 aplicaciones en el móvil para cada uno de los detallitos de tu casa, o intentas integrarlo, ¿vale? Para integrarlo, pues los fabricantes no suelen darte estos datos, ¿vale? O te compras todo de la misma gama y al final tienes 40 dispositivos conectados con la misma app y ellos ganan porque es la misma aplicación, o utilizas un software o utilizas sensores que son libres, ¿no? Abiertos, que es lo que comentaba al principio, ¿vale? Entonces, esa decisión que hay que tomar en algún momento cuando diseñas un sistema de automatización, pues hay que hacerla, ¿vale? Bueno, voy a ir un poquito rápido. Más sensores, detectar humo y gas, ¿vale? Pueden ser tan reactivos, ¿no? Yo estaba este verano de vacaciones y de pronto una tostadora simplemente salió el humo, empezó a pitar aquello, me asusté, no sabía ni lo que estaba pasando, era simplemente una alarma, ¿no? Podemos tener un sistema que es reactivo o tener un sistema de control mucho más centralizado y que, yo qué sé, pues que vea que realmente lo que hay enchufado es una tostadora, ¿no? Si nos pusiéramos a ese nivel, ¿no? Y que no hace falta que el humo que ha salido es porque había un trozo de pan y se estaba quemando. Bueno, sensores de humo, y pues hay de muchos tipos, ¿vale? Y depende de la tecnología, pues la que utilicemos, ¿no? También de calidad de aire, no solo saber si se está quemando, ¿no? Sino también la calidad del aire es muy importante también para el confort y evidentemente también para la seguridad. Más sensores de inundación, ¿vale? Se nos inunda un garaje,
¿qué podemos poner? Bueno, pues ponemos sensores que utilizan el detalle del sonido que se está escuchando y al final tenemos un sensor que detecta si hay una inundación y que incluso puede llegar a actuar, ¿vale? Estos son sistemas comerciales que actúan directamente sobre una válvula y cierra el grifo, cierra la llave de agua y de pronto ya no hay agua en el sistema, ¿no? Bueno, pues todo esto, lo ideal sería integrarlo todo en un sistema, en un prototipo, que es lo que queremos enseñaros. Meteorológico y lluvias, pues fijaros, esto estamos acostumbrados a verlos en carretera o en algunas casas, ¿no? Sensores de dirección del viento, velocidad, pluviómetro, gran cantidad de información. Con todo esto, ¿qué podemos hacer? Integrarlo, ¿vale? Integrarlo y actuar en consecuencia, no actuar de forma alocada, sino tenerlo todo integrado. Sensores de monitorización datos de temperatura, pues aquí hay más, o sea, desde los más baratos a los más caros y para una aplicación y para otra, ¿vale? Ahora mismo cualquier pequeño sensor viene incluido con un pequeño chip que es detector de temperatura porque es muy barato. Entonces te compras una cosa que es una actuación para una válvula y directamente viene un sensor de temperatura y humedad porque le sale barato. Hay para todo, ¿no? Para tuberías, al final lo aplicas en cualquier lado y tienes un valor de temperatura. Y eso, pues como digo, nos puede llegar a interesar según la aplicación. Datos, datos y datos, ¿no? Más sensores, humedad, ¿vale? Tanto en interior como en exterior, para plantas, para cualquier cosa que queramos, tenemos diferentes tipos de sensores, ¿vale? Exactamente igual. Para la luminosidad, bueno, pues aquí tenemos diferentes ejemplos de sensores, también para confort y para eficiencia energética, que es un poco lo que nos queremos priorizar, ¿no? Entonces, nos gustaría a nosotros tener sistemas que nos permitan calcular la luz que hay en el exterior y encender nuestro sistema o apagarlo. Yo recuerdo a Mariano, que es director, que cuando era director siempre iba por los pasillos apagando las luces, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Esa anécdota también la recuerdo. Entonces, bueno, pues al final sería tener un sistema que detectara si no hay estudiantes dentro, pues para qué vamos a tener las luces encendidas, ¿no? Que se gasta energía, vamos a ir apagando. Pues lo mismo con los monitores, o sea, que estaría bien ahorrar con distintos tipos, ¿vale? Más sistemas de sensores de presión, bueno, voy a pasar rápido porque realmente es un ejemplo de distintos sensores, como digo, cada cual en su edificación o en su edificio, en su vivienda particular, pues tendrá uno y otro, ¿vale? Los montajes, bueno, al final, cada sensor que estará conectado bien con cable o bien inalámbrico puede ir conectado directamente al nodo central, bueno, puede ser reactivo y actuar directamente, o puede ir conectado a un nodo central. Y la conexión al nodo central puede ser a través de un protocolo, un bus de comunicaciones, ¿vale? Modbus o cualquiera de los que haya estándar, o directamente, bajo ciertas circunstancias, a un sistema de control, ¿vale? Que es el que tomaría las decisiones. Y aquí es donde decía que tiene mucho que ver la parte de si es abierto o cerrado, cierto o privado, y luego las comunicaciones, ¿vale? El tipo de comunicación también nos importa, ¿no? Y por eso aquí lo bueno que hemos hecho en el proyecto InnoVest y en el prototipo Smart Polytech, que viene de ahí, es prototipar muchos tipos de sensores y muchos tipos de comunicaciones y hemos llegado a ciertas decisiones que son las que al final se han implementado en el prototipo. Bueno, la actuación, una vez que hemos tomado datos de la naturaleza, lo que queremos es actuar sobre ella. Pues en el prototipo, en el Smart Polytech o en el prototipo Innovate que hemos desarrollado en el proyecto InnoInvest, al final actuamos sobre la climatización y bueno, hay ciertas actuaciones también sobre la apertura y cierre de persianas, o al menos la detección y bueno, lo que vamos a ver a continuación, ¿vale? Que lo vais a ver en la sala Nobel, que es una sala que está en informática, donde tenemos todos los sensores y tenemos unos experimentos mostrados. Pero la idea es que estas actuaciones se hagan en base a ese conocimiento previo de lo que tenemos, ¿no? Lo bueno de tener datos desde 2016 es que tenemos incluso modelos de alarmas y modelos de gestión que podemos integrar en la actuación. O sea, que hacer que los sistemas sean inteligentes, no solo porque yo he decidido que sea así, sino incluso tener un procesado de datos y saber que es que hay ciertos consumos que no puede haber con la presencia humana que hay en la escuela, ¿vale? Tenemos sensores que determinan cuántos alumnos hay ahora mismo en clase, estiman eso, y en base a eso sabemos los consumos y sabemos que esos consumos son elevados por algún motivo. Podemos actuar sobre ello, ¿vale? Que es un poco la idea. Y también vamos a ver ejemplos de situaciones concretas que han pasado en las escuelas, grifos que se han roto, y gracias a estas actuaciones se podrían haber resuelto y el número de litros de agua que podríamos haber ahorrado, ¿no? Y bueno, y finalmente el sistema de control, pues si bien en esta jornada vamos a contar el prototipo que tenemos aquí y lo vais a ver con detalle, a nivel general podemos tener sistemas centralizados, ¿vale? Y sistemas distribuidos, como en cualquier sistema, no solo de automatización, todo lo que tenga que ver centralizado, pues tiene sus ventajas, porque toda la información está ahí, al final todo llega ahí y eso es bueno, es rápido, puede llegar incluso
a ser efectivo. El problema es que si se cae el nodo central, pues evidentemente se fastidia todo el sistema. Y el tenerlo distribuido, en que cada unidad o cada ciertas unidades tengan un sistema de control, pues nos permite ser tolerante a errores, pero luego viene el problema de la consistencia, persistencia, ciertos elementos que nos pueden fastidiar el problema, ¿vale? Entonces, a nivel global tenemos estos dos tipos de sistemas y en función de la aplicación de cada cual, pues utilizará uno u otro. Y creo que poco más, ¿vale? Luego tenemos los interfaces, ¿vale? Interfaces para el usuario, que normalmente son sencillitos, que son los que vemos en la aplicación móvil, que esto hay que tenerlo en cuenta, porque al final los usuarios no tienen por qué ser expertos en la tecnología, simplemente ver que las cosas funcionan, donde tú puedas monitorizar y visualizar todo lo que está pasando en el sistema sin tener mucha complejidad. Evidentemente el instalador o el que controla realmente a nivel de sistema, el sistema de automatización, pues sí que tiene que tener un panel mucho más completo y detallado, ahí sí puedes complicarlo. Y finalmente tenemos la idea de que con todo el crecimiento que estamos teniendo hoy en día, pues evidentemente esto del Internet de las cosas, los sistemas ciberfísicos y los modelos digitales es hacia donde vamos estando, ¿vale? Entonces el software, que es algo esencial en toda esta parte, pues tiene que ser específico, o bien para usuario o bien para la configuración y sobre todo para el desarrollo, que es donde trabajamos nosotros como investigación, que es software, desarrollo de software para prototipado. Bueno, pues con esto acabo y lo dejamos y ya está, porque esto a fin de cuentas son sistemas posibles. Bueno, gracias Pedro. Las dudas, si os parece, las preguntamos al final y así unimos todas las dudas de las tres ponencias. Bueno, os presento ahora a Francisco Serrano Candela, que va a hacer la segunda ponencia y os va a contar un poquito del prototipo. Bien, buenos días, bienvenidos a todos, tanto los que estáis aquí como los que estáis en vuestras casas o viéndolos por internet. Bien, en esta exposición voy a comentaros el prototipo que se ha realizado aquí en la escuela. Se está dando un control de la instalación existente de HVAC, que son las iniciales que se dan a los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Es muy importante la puntualización de que son sistemas existentes. Una cosa es diseñar y ejecutar un nuevo sistema y otra cosa es actuar sobre un edificio, en este caso un edificio público de grandes dimensiones y con una instalación antigua y existente. El prototipo actúa sobre la tecnología de frío y calor y tenía que tener una serie de requisitos en función del formulario de la candidatura que se presentó y que se aprobó. Ha de ser innovador y funcional, ha de mejorar la eficiencia energética y el ahorro, ha de utilizar tecnologías energéticas innovadoras, cubrir necesidades tecnológicas de empresas, industrias y usuarios y, sobre todo, tiene que tener la posibilidad de ser escalable y replicable, de manera que esta tecnología y estos sistemas puedan ser exportados a otros edificios. Los edificios de uso público, en los edificios de uso público se ha detectado que normalmente hay una falta de confort, que llama la atención. En invierno suele hacer mucho calor, mucho frío, y en verano si está actuando el sistema de climatización del acondicionado, puede que haga mucho calor. Se detecta un excesivo gasto energético y no hay datos de cuáles son los puntos en los que se produce ese gasto excesivo. Y hay una falta de control según las necesidades particulares. Dentro de un mismo edificio hay distintas necesidades. El caso de estudio es el pabellón de informática. Los que conocéis el edificio de la Politécnica sabéis que está aquí ubicado. Es
uno de los 4 pabellones de los que consta la escuela, y se utiliza básicamente porque ha sido uno de los que durante todo el tiempo ha tenido una ocupación similar, de manera que los datos que vamos recogiendo sean representativos. Este edificio cuenta con una instalación de calefacción. Ahora mismo tiene controlado el encendido y apagado. En invierno se enciende en torno a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía cierra para volver a conectarse en torno a las 4 de la tarde y volver a cerrar en torno a las 6 o las 8 de la tarde. Tiene un sistema de calderas de gas, son 2 calderas, aunque tan solo funciona una, la otra es una caldera de apoyo. Los elementos terminales son radiadores de agua que formalizan una red ramificada y no sectorizada, de manera que es muy difícil actuar en determinadas partes del edificio, es decir, o se calienta todo o se enfría todo, o se corta. No se puede calentar un ala sí y un ala no, o unas estancias sí y otras estancias no. Y el combustible que se utiliza es de gas natural. Existen algunos puntos en los que hay sistemas de climatización, pero son en algunos despachos o salas como esta son poco representativos. Cuando empezamos con el proyecto ya el edificio contaba con la persistencia de cierta monitorización. Había monitores, sensores de temperatura y humedad y CO2, de carpintería, de detección del estado de la carpintería, consumos, tanto eléctrico como de agua como de gas, y de energía que además nos decía qué elementos o en qué estancias se estaban produciendo ciertos consumos. Esos datos ya ponen de manifiesto que no hay una relación entre el consumo de gas y la temperatura exterior. Si vemos este gráfico en el que se resume los meses de diciembre, enero, febrero y marzo durante 4 años, del 15 al 19, vemos que no hay una relación directa entre las curvas de temperatura exterior, que son estas líneas de punto, y las barras verticales, que son los consumos. Hay años en los que la temperatura exterior ha sido similar al anterior o al posterior, y sin embargo los consumos se han disparado en uno de ellos, de manera que hay algo que no está funcionando correctamente. También pone de manifiesto que no se alcanzan los rangos de confort de la temperatura interior. El rango de confort viene definido por la normativa, está en función de si es verano o invierno. En este caso esta curva es de invierno, estaría entre 21 y 23 grados, que es el margen que define tanto esta línea superior como esta inferior. Entonces vemos que casi siempre estamos por debajo de la temperatura de confort, solo en determinados periodos se está dentro. Luego también se detecta que hay estancias en las que se está muy por encima de la temperatura de confort. Son estancias en las que hay usuarios que están utilizando infiernillos o algún tipo de sistemas que son para nada eficientes, con un gran consumo. Hemos realizado unas campañas de realización de mensajes para sensibilizar, en particular con el consumo de agua, de electricidad, de subir y bajar las persianas en las aulas, pero no han tenido mucho éxito. Sin embargo, se han puesto de manifiesto que no hay una sensación generalizada de confort dentro de los rangos establecidos. En el rango de 21 a 23 tenemos un 53% de gente que, digamos, está a gusto. Sin embargo, hay un 28% de gente que está a gusto por debajo de 21 grados
grados y un 30 que está a gusto a partir de los 23 grados. Los sensores que detectan la concentración de partes por millón de CO2 ponen de manifiesto que hay concentraciones altísimas, concentraciones puntuales altísimas de CO2. El CO2 se mide en relación a la comparación con la calidad del aire exterior. En Extremadura, afortunadamente, tenemos buena calidad del aire, de manera que a menudo es conveniente tener las ventanas abiertas. Eso conlleva otro tipo de cosas, ¿no? Pero a partir de 800 partes por millón es recomendable ventilar, y por encima de 1000 partes por millón sencillamente no se debe estar en un espacio. Sin embargo, vemos que aquí esta línea es la que define el parámetro de 1000 y esta otra la de 800. A menudo estamos por debajo, pero durante muchos periodos estamos dentro del límite que hay entre 800 y 1000, y hay situaciones en las que se dispara. Es decir, se está trabajando en espacios altamente contaminados. Eso requeriría una ventilación, y una ventilación automatizada que no estuviera de la mano de que las personas abriesen las ventanas, porque muchas veces no se detecta esa concentración. A veces sí se puede detectar que el espacio está cargado, pero hay veces cuando estás dentro de ese mismo espacio te acostumbras y lo detectas cuando empieza a dolerte la cabeza. Bien, el prototipo se basa en tres aspectos. El sistema de actuación se basa en primer lugar en el control del sistema de calefacción existente. Básicamente las válvulas termostáticas inteligentes. Es decir, cada radiador tiene una válvula que se ha sustituido por una válvula termostática que manda una señal diciendo la temperatura que está el espacio, también la temperatura a la que está entrando agua, y además puede recibir señales de apertura o cierre, de manera que podemos indicar que un espacio, cuando se sale fuera de determinada consigna, cierre los radiadores que estén en esos espacios, cierren el abastecimiento de agua caliente, de manera que no se está calentando algo que ya está caliente, o si no se está utilizando, en función de los sensores de presencia, también se pueden controlar. También se actúa en el sistema de ventilación para refrescamiento. Como he comentado, en algunos espacios los niveles de CO2 alcanzan parámetros que no son deseables. Esos sensores mandan a su vez un señal al sistema que emite otra señal al sistema de ventilación, y que a través de intercambiadores de calor ventila sin que haya una transferencia de temperatura. No es deseable que en invierno abrir las ventanas con la calefacción encendida, porque estamos introduciendo aire frío, aunque limpio, en un sistema climatizado. Eso sería lo mismo que estar calentando el exterior. Y por último, hay un sistema de monitorización de persianas. Lo que estamos haciendo lo que hemos hecho es colocar unos motores en las persianas que están también conectados con el sistema, y podemos controlar la apertura o el cierre de ellas en función de si en planta baja por la noche, por temas de seguridad, queremos que estén cerradas, o en función de la orientación y del horario, si hay clases, estén abiertas para que no sea preciso utilizar tanta energía de iluminación. Y también en función no solo del horario de clase, sino de la radiación, se puede controlar la apertura para evitar deslumbramientos en su caso. La arquitectura del sistema de información básicamente tiene un back-end y un front-end,
y a partir de los sensores recoge datos que son almacenados en unos sistemas, el InfluxDB o el Neo4j. Uno de ellos almacena parámetros temporales, y el otro son espaciales. Uno de ellos parece ser que está en vías de extinción. Bien, estos datos que se han almacenado, para que sirvan para algo, tienen que ser procesados. Esos procesos se hacen a través de otros sistemas, y que además han de ser volcados a algún tipo de visor. Pueden ser los paneles de control, vamos a ver muchos de ellos, pueden ser los dispositivos móviles, pueden ser también espacios virtuales. Nosotros estamos utilizando mucho Grafana, o pueden ser emitidos convertidos en órdenes hacia los actuadores. Hemos visto, ha explicado Pedro, que tenemos sensores y actuadores. Hemos colocado 19 nuevas cámaras de presencia que nos dan datos de ocupación, 194 interruptores de contacto de apertura y cierre de ventanas, que no hay que confundir con la de subida y bajada de persianas, de los cuales hemos colocado 91 que, además de subir y bajar la persiana, dan información del estado, es decir, funcionan como sensor y como actuador. Eso tiene su parte buena y su parte mala. Luego hemos colocado 185 válvulas termostáticas en otros tantos radiadores, 2 unidades de sensorización de calidad del aire y del nivel de CO2 y 4 intercambiadores de aire. 2 de ellos industriales, que denominamos industriales, y otros 2 que denominamos domésticos. El sistema de control de calefacción se realiza mediante lo que he comentado, son válvulas que se llaman Vicky LoRaWAN, que se instalan en el radiador y conectan con el sistema vía LoRa. Hay que poner de manifiesto que también los sistemas de comunicación son muy importantes. No todos los sensores se conectan vía cable o vía Wi-Fi o vía Bluetooth. Se utilizan también el sistema de LoRa o a través del sistema de Modbus. Estas válvulas están conectadas en todos estos radiadores, están todas georreferenciadas, de manera que sabemos su lugar en el espacio dentro del edificio. Nos dan también, aparte de abrir y cerrar el flujo, nos dan datos de temperatura y nos llevan a detectar cómo en un mismo espacio no es igual la temperatura del ambiente en torno al radiador si está ubicado en la pared que si está ubicado en el cerramiento. El cerramiento en fachada, vamos. El sistema de control de esas válvulas depende de una serie de sensores, como controladores de gas, si está la ventana abierta o cerrada, de si hay presencia, temperatura, calendario. En función de todos estos sensores va dando el sistema va dando informaciones de si actúa o no actúa. Si las ventanas están abiertas, el radiador debe estar cerrado. Si la estancia no está ocupada, el radiador debe estar cerrado. Si las ventanas están cerradas, la temperatura de consigna no ha alcanzado los valores y además está ocupado, la válvula debe estar abierta. Esa es la configuración que se da al sistema para que al final dé la orden de apertura o cierre de esa válvula. En cuanto al sistema de ventilación, este es el intercambiador de calor que se ha instalado. Este es en particular el que denominamos industrial.
que se han instalado en aulas grandes. Es industrial básicamente porque el volumen de aire que es capaz de mover es importante, en torno a los 1.200 metros cúbicos por hora. El intercambiador tiene 2 tomas de aire, mejor dicho, sí, 2 tomas, por una toma aire limpio y por otra echa aire viciado, y por las salidas echa aire limpio a la estancia y por la otra recupera aire viciado. Y en su cuerpo tiene unos sistemas de celdas que intercambian temperatura sin mezclar los aires. De manera que entra aire limpio, además filtrado, que se cruza con el aire caliente, recoge la temperatura y ventila sin que entre aire frío desde fuera. Los sistemas que denominamos domésticos son mucho más sencillos porque están incorporados en el propio cerramiento. Tan solo hay que hacer un orificio en el cerramiento, dotarlo de energía, y en él va embutido el sistema. Este sistema se puede adaptar al espesor del cerramiento y en él están diseñadas e incorporadas todas las tomas, tanto de impulsión como de extracción. La de impulsión, o sea, extracción de aire sucio, también recogida de aire limpio, y las impulsiones y extracciones al espacio interior. Este sistema, que denominamos domésticos, se han colocado en despachos pequeños porque el volumen de aire que es capaz de mover es inferior. A su vez, este sistema, este actuador ha de contar con un sistema que, en función de los parámetros de presencia, horario, nivel de CO2, da las órdenes de encendido y apagado. Y por último, tenemos los motores en las persianas, que también están conectados con el sistema, y en función de las órdenes que da el sistema que se ha proyectado, pues recibirán órdenes de subida y bajada de la persiana. Bueno, esta tabla únicamente dice qué sensores actúan en qué actuadores, y aquí en esta imagen global vemos en qué ha consistido el prototipo, cómo con todos estos sensores y actuadores unidos de manera bilateral con el sistema da lugar al prototipo que hemos realizado y que luego vais a poder ver. Muchas gracias. Bueno, gracias, Francisco. Vamos a por la tercera presentación. Yo no me he presentado, soy Beatriz Montalbán y os voy a contar un tema un poquito... pues estaba encendido. Un tema un poquito más técnico, pero yo creo que es muy interesante para cualquier empresa o profesional que queramos realizar un sistema domótico. La normativa donde nos encuadramos, pues no la conocemos. O sea, nos han hablado de eficiencia energética, sabemos que es código técnico, sabemos cómo hacemos la calificación energética, pero cuando hemos hablado de automatización y en qué normativa estamos. Entonces yo creo que el interés de esta charla es poner en contexto, tanto para las empresas que ahora mismo estén vendiendo estos sistemas o traten de instalarlos en el marco en el que están, o para los profesionales que tienen que redactar algún proyecto, qué tienen que justificar o qué hay que pedir en la administración, o bueno, en qué marco nos movemos, ¿no? Yo creo que no es conocido, entonces bueno, creo que aunque sea, ya os adelanto que bueno, que es un poco técnico o bueno, bastante denso, creo que es interesante que todos sepamos dónde nos estamos moviendo. Bueno, 4 normativas, las que tienen que ver con el tema de automatización y control de edificios y viviendas, 2 a nivel ministerio, o sea, obligado cumplimiento, que conocemos un poco el marco todos, ¿no? Que es el Reglamento de Electrotécnico de Baja Tensión, el RED,
y el RIF. REP del año 2002, RIF del año 2011. En el 2002, bueno, pues no había mucho conocimiento todavía en automatización. Veremos cómo el RIF está un poquito más avanzado en este tema. Y luego tenemos 2 normas UNE que desarrollan algún concepto respecto al anterior y que en algún caso no son vinculantes, son normas UNE, a no ser que la normativa las mencione, pero bueno, también hay que controlarlas, y una sería el sistema electrotécnico para viviendas y edificios, la serie de normas 5090, que lo llaman HBs, y otra sería ya específica de eficiencia energética, que es la 15232. Bueno, empezamos con el REP. Os he contado antes que es del 2002. Estas son las instrucciones técnicas complementarias que trae el REP. Hay una específica, que es la última, que es la ITC BT51, que es específica de instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de energía y seguridad para viviendas y edificios. Vamos a entrar, es del 2008, vamos a entrar después en ella. Solo quiero mencionaros 2 puntualizaciones que hacen otras ITC respecto a automatización. Por un lado, la ITC BT03, que nos está contando que para poder instalar estos sistemas tenemos que tener la categoría especialista de instalador, no vale con la categoría básica. Cualquier instalador eléctrico, pues ya sabéis que no puede hacerlo si tiene una categoría básica. En concreto dice todos los sistemas de automatización, gestión, sistemas de control distribuido, supervisión, control, gestión de datos, control de procesos. Bueno, pues necesitamos tener la categoría específica. Ese es el artículo 3. En el ITC BT25, que no es específico de automatización, pero sí que menciona en este caso el grado de electrificación. Obligatoriamente tiene que ser elevada, no nos vale electrificación básica. Debe haber un circuito específico, que es el circuito 11, que es el que recoja pues, todos los dispositivos que van en esta instalación. Aunque no superemos los 160 metros cuadrados, los 9.200 vatios, es para viviendas, Entonces necesitamos obligatoriamente un circuito nuevo y además que la electrificación de este sistema sea elevado. En este caso también habla el artículo 2.2 del mismo ITC, que debemos colocar un interruptor automático de corte unipolar aguas arriba del interruptor diferencial. Bueno, pues hay que saber que fuera de los otros circuitos que tenemos, este de abajo sería el C11, que pone aquí domótica. El REP es un poco antiguo y luego ya veréis que hablamos más de inmótica. Domótica es un término menos actualizado. Bueno, pues hay que colocar aquí un sistema de protección contra sobrepresiones, según el artículo 2.2. Y luego, si comprobamos también este mismo artículo, vemos que el circuito de automatización tiene una potencia máxima de 2.300 vatios, no podemos conectar más. Si nos pasamos por los dispositivos que tenemos, pues necesitamos un segundo circuito en nuestro tablero. El interruptor automático de corte serán de 10 amperios, el PIA, y tenemos una condición de sección mínima de 1,5 milímetros cuadrados y un tubo con su diámetro de 16 milímetros, ¿vale? Esto nos lo está contando ya el REP. Y nos metemos directamente en la instrucción técnica complementaria específica de automatización, que es la ITC BT51. Bueno, es de febrero de 2007, ha dado un avance respecto al REP, pero bueno, sabéis que el RIP es más posterior, con lo cual será más avanzado. Cuando consultéis esta ITC, hay que ir buscando también la guía. La ITC nos va a contar la parte obligatoria, pero existen unas guías también redactadas por el Ministerio, donde nos están aconsejando y ayudando a interpretar esa ITC. Entonces, bueno, yo siempre os recomiendo que os buscáis la segunda y veréis que vamos a ir viendo de las dos. Bueno, ¿qué nos dice el REP, el Reglamento de Usos Técnicos de Baja Tensión? Bueno, pues las instalaciones de domótica son 3. Para él, sistemas de automatización, y ahí incluye pues todos los sistemas de control de toldos, de clima, de agua, que podamos automatizar algo para que podamos controlar nuestra vivienda, bajada de persianas. Tiene otro paquete grande que es la gestión de la energía en temas de consumo, de adecuar consumos, de evitar que la iluminación esté encendida, de cómo controlar eso. Y luego tiene un paquete también de emergencia y seguridad. Y nos dice específicamente luego que quedan excluidos todos aquellos equipos que no formen conjunto, o que no comuniquen con el resto, o que no estén configurados. O sea, si yo tengo una persiana, que lo habitual ahora mismo es que el instalador de persianas nos ponga la persiana con su, como nos decía Pedro, con su API y su mando que no está conectado luego con el sensor de temperatura, bueno, pues esos estarían excluidos dentro de esta ITC. Asimismo, también todos los que sean de protección de incendios, que no estén tampoco vinculados con todo el edificio, también estarían excluidos, y los de telecomunicaciones.
Bueno, estas son las redes que tienen un sistema de control domótico. Esto ya está en la guía técnica, esto no es de obligado cumplimiento y es una muestra de cómo se hace. Bueno, pues necesitamos o tenemos 3 redes dentro de los edificios que tienen sistemas domóticos. Por un lado tenéis la línea roja, que es la línea de conexión eléctrica, que está regulada por el Reglamento Electrónico de Baja Tensión respecto a seguridad y compatibilidad electromagnética, y tenemos conectado pues, a través de cable pues todos nuestros dispositivos. Aparte de eso tenemos la red domótica, en ese caso la tienen dibujada como línea verde discontinua. Esa línea verde discontinua podría coincidir con la línea roja en el caso de que nuestras señales se comuniquen por el mismo cable eléctrico, que podría ser. O bien, si son señales radiadas, como nos ha contado antes Pedro, pues esa línea verde podría no existir físicamente, no es ningún cable ni nada físico. Y luego tenemos otra red, que sería la red de telecomunicaciones, que es la que debe estar conectada al exterior para tener control remoto de todas esas instalaciones y estaría regulada pues, respecto a la parte de comunicación y a la parte de baja tensión, pues el reglamento RIF y red, y es la que viene dibujada con la línea azul. Bueno, en el artículo 3 nos vuelve a hablar de que los sistemas pueden ser eléctricos, por cable y radiadas, que lo hemos hablado antes. Y sus requisitos, pues también nos dice que cuidado con la compatibilidad electromagnética, nivel de aislamiento y atribución de frecuencias. Debemos cumplir requisitos respecto a todos aquellos dispositivos que tengamos conectados a la red eléctrica, aunque sean domóticos, tienen que cumplir reglamento electrónico de baja tensión y de compatibilidad electromagnética. Artículo 4. Bueno, volviendo a la imagen de antes, avanza 2 conceptos, que es la pasarela residencial o Residential Gateway y el punto de acceso al usuario, que lo tenéis representado en el dibujo. La pasarela residencial es donde unimos o conexionamos todas las redes anteriores, que podría ser el nodo en el caso de que tenga conexión de telecomunicaciones, y el punto de acceso al usuario, que es donde nos conectamos con la compañía suministradora de Internet en nuestras casas, dentro de nuestra casa, ese punto donde entra la compañía exterior. Esto vuelve a estar en la guía técnica, o sea que no es vinculante, son ayudas que nos está dando el reglamento. Bueno, esta guía técnica nos habla de estas normas UNE. Estas normas UNE son a nivel europeo, habla de las HBs, que son Home and Building Electronic System, y estos son toda esa lista. No vamos a entrar a verlas, pero bueno, ahí ya hay algunas del 21. Hay normas del 21, entonces a la hora de conectar un sistema eléctrico pues es lo que está más al día. Específicamente de la serie 5090, la 1, nos pone este esquema y nos dice dónde buscar todos los temas respecto a compatibilidad, interoperabilidad, configuración. No son de obligado cumplimiento, pero bueno, si necesitáis hacer alguna instalación específica, ahí podemos buscar cómo hacerlo. Siempre estamos hablando de comunicación abierta, no sistema propietario, o sea, todos los dispositivos los podemos conexionar nosotros con nuestro sistema, procesos automatizados, centralizados, distribuidos. Bueno, es una norma bastante profunda y bastante difícil de aplicar, pero el que le interese, que busque, porque en esas normas 50-90 pues encuentra cómo está llevándose este tema a nivel europeo. Y ya os digo que están muy actualizadas. En la anterior diapositiva no estáis viendo vosotros las fechas por el tamaño de la diapositiva, pero bueno, pues 2011, 2004, 2017, 2016, 2021, temas de descripción de modelo de ontología o temas de configuración o temas de cajas de pendientes o bueno, radiofrecuencia. Bueno, están bastante actualizadas, entonces bueno, os las dejo ahí para que quien avance en estos temas tire de ellas. Si volvemos al reglamento, nos habla de los conceptos igual que antes, vuelve a hablar de nodo, como aquel sitio donde nos encontramos con los actuadores y los sensores, y vuelve a hablar de sistemas centralizados y descentralizados. Esto ya es obligado cumplimiento, artículo 2 de terminología del reglamento electrotécnico. Bueno, esto es guía técnica y esta guía técnica que nos ayuda a aplicarlo nos va a dar dos contenidos de los 2 manuales que podemos llegar a tener que entregar cuando hagamos una instalación de este tipo. Por un lado, el manual de usuario, que se lo entregaremos a la persona que va a gestionar el sistema domótico, y por otro lado, el manual del instalador, que será ese documento que tendremos que entregar en aquellos sitios donde pidamos la licencia correspondiente o los permisos o la subvención o lo que sea. Entonces, nos está recomendando que ese manual de usuario que le entreguemos a la persona tenga esos documentos que están ahí, instrucciones para el uso de la instalación, esquemas unifilares, relación de dispositivos, trazado. Esto no lo sabíamos, no está en ningún lado escrito, pero bueno, yo creo que nos puede ayudar
a si hacemos un proyecto, saber qué es lo que tenemos que incluir dentro de ese manual de usuario. Datos para programación del sistema, posibilidades de ampliación, información sobre si tenemos bueno, cómo se puede ampliar ese sistema, si la persona que la propietaria quiere hacerlo, y la declaración de entrega firmada por instalador, que ya hemos dicho antes que tiene que ser de categoría especialista. Esa es la manual de usuario, lo que tenemos que entregar a ese promotor que ha decidido hacer un sistema domótico en su casa, y por otro lado también nos está dando los documentos que nos recomienda cuando tenemos que hacer una instalación y que tenemos que entregar en la administración correspondiente, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis la lista, que la podéis ver despacio en la grabación, si la necesitáis, o acudís directamente a la guía BT51. Bueno, dos cosas más nos cuenta esa guía. Por un lado nos está hablando de los problemas de las instalaciones existentes, ¿no? Como nos ha contado antes Francisco, pues bueno, hay edificios que ya están construidos y a ver cómo hago para cablear. Pues entonces nos está diciendo que nos recomienda que en edificios nuevos hagamos una preinstalación. Dejemos la preinstalación hecha para que luego el propietario no tenga problema en hacer cualquier conexión domótica, ¿no? Tenga donde tener su caja, donde llego con el cable, donde puedo, para que no todo sea aéreo o tengamos que hacer rozas nuevas. Bueno, pues los elementos que nos está diciendo es que dejemos una canalización desde el PAU, que es el punto de acceso al usuario que nos va a dejar la compañía suministradora que tengamos contratada con nuestro internet, que dejemos una canalización prevista con su tubo, hagamos su canalización en la pared, desde el PAU hasta la caja de distribución. Nos dice que la caja de distribución podemos utilizar la misma que utilicemos para la caja eléctrica, pero bueno, puede ser caja independiente o puede ser que utilicemos la misma. A continuación tenemos las cajas de registro, que pueden ser las mismas cajas que tenemos para la instalación eléctrica, o bien que tenemos que ampliarla en un 50% de superficie para que nos quepan esos cables que tenemos que pasar por ahí, o bien lo podemos hacer también independiente. Que dejemos canalizaciones desde esas cajas de registro hasta las cajas de mecanismo, que pueden ser también compartidas con la instalación, con el cableado eléctrico. Y luego que dejemos cajas de mecanismo domótico. Y hay unos gráficos, unas figuras, yo creo que muy interesantes, que nos está sugiriendo cómo hacerlo y dónde hacerlo, ¿no? Bueno, para cada estancia tenéis una imagen dentro de la guía, en el vestíbulo que pasa en cada dormitorio, cómo conectarlos, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis dibujada el PAU, que es el punto de acceso al usuario, con nuestra caja de distribución. En este caso se comparte con la eléctrica, veis que sale cable rojo y cable verde, que pueden coincidir o no. Y vamos a nuestras cajas de registro eléctricas. Al lado debemos dejar una caja de registro domótica, o bien unirla con la que tenemos, pero eso es lo que nos están recomendando actualmente para que no nos quedemos atrás haciendo edificios que luego pues no son ampliables. ¿Qué tenemos en un vestíbulo? Bueno, pues aquí tenemos colgado todos los sensores actuadores que podríamos tener, interfaz, videoportero, sistemas de alarma, sirena, detector de presencia que podríamos tener instalado en un vestíbulo. En el pasillo, pues en el pasillo nos pasa lo mismo y nos deja pues nuestra caja eléctrica con nuestra toma de corriente, pero aparte pues dejamos nuestro sensor de presencia, nuestro cronotermostato que deberíamos tener en cada habitación. Bueno, recomendado. ¿Qué hacemos en la cocina? Pues lo mismo que os he contado. ¿Y qué añadimos? Pues mirar en las ventanas, siempre dejamos canalizaciones previstas. Las ventanas son puntos de control de seguridad de accesos, por rotura, por control de persianas, si tenemos que subir o bajar persiana, sensores que detectan ventana abierta, ventana cerrada. Bueno, pues ahí tenéis la línea verde que llega hasta la ventana para poder tener previsto esos sensores que lo podemos instalar en un futuro, ¿no? Si en principio la vivienda no tiene ese sistema domótico. Y en una cocina, pues sensores de inundación, sensores de detección de gas, sensores de detección de incendios. Bueno, pues ese es el abanico que plantea, el escenario que está planteando la guía. En un baño en aseo volvemos a tener sensores de inundación, ayudas técnicas en este caso que pueden ser pues alarmas en el caso de pues, una caída en una bañera, que esté previsto esa preinstalación, que la dejemos ahí. Antes hacíamos preinstalación de aire acondicionado porque, bueno, por si acaso, y ahora todo el mundo tiene aire acondicionado y nos ha venido muy bien tener esas preinstalaciones en los falsos techos, ¿no? Bueno, pues ahora deberíamos también ofrecer, y yo sé que algunas viviendas ahora mismo, ¿verdad? Alguien de aquí me lo ha comentado, ha comprado una casa y ya le dan la preinstalación de instalación domótica. En esto consiste la preinstalación de instalación domótica, que dejemos las canalizaciones previstas. Bueno, sale un comedor, dormitorio, bueno, esas son las figuras que tenéis que consultar en la guía más despacio. La terraza, control de seguridad en la terraza, inundación, o el garaje, por ejemplo, pues sensor de humos o también de inundación. Bueno, ahí tenéis también en la guía tenéis toda la leyenda de cada uno de los sensores, o sea, tenéis alguna instalación que hacer, pues yo me iría directamente a consultar aquí. Bueno, y para terminar con el REP,
tenemos el REF, nos da 2 tablas y nos vende 2 tipos de grado de automatización, normal y básico. Esto nos vale para cuando queramos instalar en algún sitio una domótica, sepamos en qué grado estamos instalándolo y qué estamos vendiéndole al propietario. ¿Qué le estoy vendiendo? Bueno, pues él contempla un grado básico, o sea, podríamos decir como instaladores, te voy a instalar un grado básico de instalación domótica y consistiría en eso que está ahí. O sea, tenemos que tener sensores de seguridad y confort y en ese número al menos 2 de presencia, una inundación, etcétera. Eso lo llama automatización básico y normal es un avance más. Estamos aumentando el número de sensores en todas esas líneas en rojo que os estoy poniendo. ¿Vale? Son 2 tablas que plantea como sugerencia a la hora de poder hablar sobre grados de automatización de edificios. Bueno, y el segundo que tenemos sería el reglamento regulador de infraestructuras comunes y telecomunicaciones del 2011 y en el artículo 14 avanza de que hay nuevas tecnologías y entonces hay un anexo nuevo que es el anexo 5 de hogar digital. Vale, entonces tenéis que ir a consultar este anexo 5 si queréis hacer una instalación domótica. En este caso veis que la rueda es mucho más grande. El REF solo hablaba de automatización, seguridad y confort y sin embargo ya el RID nos está hablando de control del entorno, de ocio y entretenimiento, contenido multimedia. Bueno, hemos avanzado yo creo que en temas de IoT y ahora pues tenemos otro tipo de necesidades, ¿no? Ahí tenéis la comparativa entre el REF y el RID. El RID está ampliando mucho más el tema de comunicaciones, el tema de teleformación, teletrabajo, tema de ocio, entretenimiento, todo eso está contemplado como nuevo en el hogar digital el RID. Esos son todos los servicios que nos está ofreciendo dentro de cada uno. Bueno, tenemos los que hemos visto ya de sensores de inundación, sensores de seguridad de ventanas y aparte pues estamos viendo todo el contenido multimedia como videoconferencia, teletrabajo, radiodifusión, todos esos campos que no contemplaba el otro pero que realmente hoy en día yo creo que las casas lo están demandando y los edificios lo están demandando. Bueno, estas ICT incluyen siempre un punto de acceso al usuario y una red de datos de comunicación y gestión y resulta imprescindible tener conectado con el exterior. Si no tenemos conectados con el exterior, que no lo decía el REF y este sí lo dice, no vamos a tener nunca control remoto de lo que queremos hacer en nuestra casa. Así que voy a llegar a casa y quiero que se encienda algo, pues voy adelantándome, entonces tengo que tener ese sistema de comunicación. Bueno, en este caso la tabla que ofrece el RID es diferente y es mucho más exigente. Lo mismo, veis que pone arriba referencia. O sea, no es obligatorio, pero si yo voy a vender a alguien, sea profesional o sea empresa instaladora, una instalación domótica de su casa, tendré que tener un marco y decirle qué voy a vender. Bueno, puedo decírselo según el REF o según el RID. Si es según el RID, le diría, oye, te voy a vender un hogar digital medio. Y yo como cliente ya sé que me vas a poner al menos 35 puntos, ahora vemos cómo se consiguen los puntos de seguridad, 30 de control de entorno, 30 de eficiencia energética, etcétera. Me obliga a tener en cada campo todos esos servicios y ese mínimo de puntuación para poder conseguir llamarle hogar digital medio, ¿vale? Que sería en total pues 150 o 130 puntos. Bueno, esos niveles aparecen en estas tablas. ¿Cómo consigo los puntos? Pues, ¿qué me da cada punto? Pues ahí veis que los primeros son los que ya hemos hablado, que son seguridad y confort. Un simulador de presencia vale 3 puntos y, sin embargo, una motorización de persiana en todas las ventanas vale 10 puntos. Si hablamos de cronotermostato, que hablamos ahora de la eficiencia energética, ¿no? De lo importante que es, pues tengo 18 puntos para conseguir esos puntos finales para poder clasificar nuestro hogar digital en uno de esos niveles. Bueno, en esta tabla veis que hay muchos números. Estos son seguridad, confort y eficiencia energética, cronotermostatos, control de toldos, otros 21 puntos. Bueno, pues hay que ir sumando. Sistema de riego programado, el agua es importante, pero bueno, un punto porque tiene menos importancia a lo mejor el control de la energía en este caso. Hay 4 tablas, esta es la segunda, también seguridad, confort, accesibilidad y eficiencia energética, y aquí ya empiezan a aparecer las comunicaciones y el ocio y entretenimiento. Oye, pues radiodifusión sonora, televisión analógica, control de accesos con videoportero, un control con acceso de proximidad con tarjeta. Bueno, pues 1 punto, 2 puntos, ¿vale? Y entonces, yendo para atrás, sumaríais y llegamos a calificar nuestra vivienda como eso. Y eso nos vale como argumento para poder luego en el mercado decir cómo es mi hogar digital, cuánto es mi hogar digital. Pues el mío es de nivel alto, medio o bajo. Bueno, 4 tablas que las tenéis en el anexo 5 de hogar digital si las queréis consultar más despacio. Y para finalizar,
La última norma, que yo creo que es importante que la mencione, hay una norma UNE que no es vinculante, que es la norma 15232, que habla específicamente de la parte de automatización de eficiencia energética en los edificios. Que dejamos atrás la seguridad y dejamos atrás el tema de ocio y entretenimiento, y esta solo habla de eficiencia energética. Bueno, pues esta norma lo que nos está dando es una lista de las funciones que pueden llegar a tener un impacto en nuestras actuaciones de eficiencia energética. O sea, tengo un edificio, ¿qué hago? Pues nos da una lista y nos da luego también métodos de cálculo. Bueno, os voy a enseñar rápidamente las listas, y estas son las últimas diapositivas que tengo. Estos pues son sugerencias que nos vienen muy bien si queremos saber qué hacer. ¿Qué hago si tengo una calefacción obsoleta, anticuada y que no está controlada de ninguna manera? Pues tengo todas esas opciones. Y esas son las opciones que tienen un impacto en la eficiencia energética final de nuestra edificación. Bueno, pues puedo desde controlar las unidades terminales, controlar la temperatura del agua, podría controlar las bombas de impulsión. Bueno, pues nos está dando sugerencias el día que nos toque actuar, automatizar nuestro sistema de climatización para que sea más eficiente, pues podemos hacer eso. Lo mismo en agua caliente sanitaria, sugerencias, control de refrigeración, de ventilación y, para terminar, iluminación, persianas y gestión técnica de viviendas y edificios. Bueno, y con eso yo creo que hemos hecho un repaso sobre toda la normativa, que yo creo que es importante porque, bueno, creo que tenemos mucha idea de lo que es la seguridad de incendios, todos conocemos la normativa, conocemos la eficiencia energética, pero yo creo que no se habla de qué normativa es la que tenemos que cumplir cuando hacemos automatización de edificios. Bueno, hemos terminado las 3 ponencias. No sé si hay alguna pregunta en la sala, alguien que quiera hacer alguna consulta, alguno que le haya quedado alguna duda que tenga o algo que queramos que ampliar, cualquiera de los que estamos aquí en la mesa. Bueno, yo creo que todo esto que hemos hablado es... Online tampoco. Online tampoco. Online no lo sé, ¿vea? Vale. Yo creo que es un nicho de mercado. Bueno, veis que las personas que estamos aquí en la mesa, pues somos de diferentes disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que esta en concreto, automatización, requiere realmente un trabajo multidisciplinar, si no, no se llega a conseguir. Porque el conocimiento de los edificios, a lo mejor podemos tener más los que nos dedicamos a la construcción, pero conocimiento de los dispositivos pueden tener más los telecos, los informáticos, y que aquí hay unas escalas que tenemos que pasar. O sea, por un lado tenemos que elegir qué dispositivos queremos poner, estudiar las configuraciones, cómo podemos, dónde podemos instalarlos, qué rangos dan de comunicación. Luego tenemos que montar todo el sistema donde esos datos van, ¿no? Toda esa persistencia de datos, ¿dónde van? Para eso pues necesitamos tener un sistema de información potente, robusto, ¿no? Donde podamos consultar históricamente, podamos hacerle consultas a ese sistema, y luego pues hay que visualizar, monitorizar para que podamos saber lo que está pasando. Y la última vuelta de tuerca pues sería el análisis de todos esos datos y realmente la actuación. Unir todos esos dispositivos para que funcionen de manera que me hagan ser más eficiente en todos los sentidos. Pero bueno, lo que os quiero decir es eso, que necesitamos un trabajo conjunto. Creo que hay un trabajo de empresas instaladoras, de profesionales en estos campos. Yo creo que la Politécnica, por ejemplo, pues es una muestra muy clara de ¿no? Todos los que estamos en esta escuela, pues yo creo que tenemos que aportar en el tema de automatización de edificios. Esa es mi opinión, así para un poco... ¿Queréis contar algo? Bueno, pues no, yo creo que nos vamos a ir todos. Creo que es muy interesante para todos los que estamos aquí, aunque algunos os he dicho que no vinierais, pero yo creo que sí. Vamos a ver ahora en la sala Nobel. En la sala Nobel vamos a ver toda la monitorización que estamos haciendo. Vamos a ver a tiempo real todos los datos que estamos recibiendo. Os he hablado de 500 dispositivos y no me queda corta. Habéis visto que había 190 válvulas, 100 de ventanas, otros 100 de persianas. Entonces vamos a ver pantallas donde vamos a enseñaros a tiempo real cómo estamos monitorizando todos los datos del edificio. Vais a ver cómo se sube una persiana, se baja una ventana y el sistema está diciendo. Este proyecto termina en diciembre. Os he dicho antes, nos queda una vuelta de tuerca, que es configurar el sistema para que finalmente todos esos flujos que nos han estado enseñando antes de
organización, ¿no? Cuando viene un sensor y me dice que la temperatura no es la suficiente, le dice a la válvula que actúe, pero resulta que la cámara me está diciendo que no hay nadie, o estamos fuera de horario. Bueno, pues esa es la parte que nos falta, y bueno, estamos desarrollándola de aquí a diciembre, que yo espero que ya en este edificio, como prototipo de sistema de automatización y control, pues ya esté funcionando y podamos sacar conclusiones que se puedan extrapolar. El prototipo tenía que ser innovador, tenía que ser exportable a otros edificios públicos. Hemos intentado elegir temas que no funcionan generalmente en los edificios públicos, como son la sectorización de la calefacción, que no sabemos, y hay colegios enteros que se encienden por la tarde porque hay una sala donde hay actividades extraescolares, o temas de intercambio de aire donde el CO2 es alto y solo podemos abrir ventanas porque no hay otra manera y nos está entrando el frío de esa calefacción que tenemos puesta, o temas de radiación solar, que es importantísimo cuando estamos captando o protegiéndonos del sol. Entonces, bueno, todos esos temas que nos parecían preocupantes respecto a la eficiencia actual de los edificios son los que hemos recogido en el prototipo, y bueno, pues se hará un modelo de utilidad para que luego pues pueda ser utilizado para empresas y otros promotores o técnicos que quieran ponerlo en valor. Bueno, la última, aquí tenéis los contactos de nosotros por si alguien se ha quedado con alguna duda o quiere contactar con nosotros por alguna razón, y tenéis también ahí la web del grupo de investigación. Y seguimos el próximo jueves, hablaremos de una parte más de configuración de sensores y de comunicaciones de esos sensores, y de temas de redes abiertas, posibilidades. Bueno, os emplazo para el que esté interesado, conecte con nosotros la semana que viene. Y nada más. Yo creo que no me quedo nada. Despido la jornada. Gracias. Muchas gracias.